Dios le bendiga con gozo y paz de lo alto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. En esta mañana, amados hermanos, quisiera yo compartir la palabra de Dios para este día, el alimento espiritual, la cual no retorna vacía, sino que hace el efecto por lo cual es enviada. Puesto que hemos dicho que Dios nos bendiga con gozo porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza, con gozo porque dice la palabra que Jesucristo recibió lo oprobio por el gozo puesto delante de Él. Con gozo porque el gozo, dice la palabra en el libro de Isaías capítulo 51, dice que el gozo hace huir al gemir y al dolor. Y con paz, porque el Señor dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y quisiera bendecirte con la palabra de Isaías capítulo 26, versículo 3, que dice: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti confían, porque en ti perseveran. Hoy es una mañana en la cual queremos nosotros orar a nuestro Dios Todopoderoso para que sea Él que traiga revelación, iluminación y bendición a nuestras vidas. Así que oremos juntamente ahí donde tú estás en tu hogar. Repite conmigo: buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias porque sé que a través de entrar por tus puertas con alabanza y con acción de gracia, tu presencia ha descendido, y en tu presencia hay plenitud de gozo, hay transformación, hay denuedo, hay liberación para nuestras vidas y salvación para todo nuestro ser. Te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, que el temor reverente de Jehová venga a nosotros y traiga consigo sabiduría, conocimiento, entendimiento de tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que esa palabra, Dios mío, traiga una revelación y una unción sobre nuestras vidas, que quite ahora mismo de tu vida toda carga y pudra todo yugo en el nombre de Cristo Jesús. Padre, y te pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús, Padre, que esta palabra no retorne vacía, sino que haga el efecto por lo cual es enviada. Favores que te lo pedimos en el nombre poderoso y maravilloso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Quisiera establecer varias cosas. Número uno, que hoy vamos no simplemente a predicar. Quiero compartir vamos a estar paseándonos por ciertos pasajes de las Escrituras. Quiero iniciar en este día con ciertos pasajes porque vamos a establecer un fundamento de algo que hemos estado meditando con todo esto. Estos días nos ha servido a nosotros, y espero que sea así para cada uno de ustedes, que sean días de nosotros de reflexionar, día de meditar, día de nosotros poder acercarnos cada día más al trono de la gracia, a buscar su favor. Hemos estado orando, hemos estado clamando por todos aquellos sobre el cual, como dice la palabra en el libro de Eclesiastés, que Dios hace llover sobre buenos y malos, hace salir el sol sobre justos e injustos, sobre cada persona, sobre cada nación. Hemos sentido la compasión realmente que hemos visto de todo lo que está pasando en las naciones. Sabemos nosotros que actualmente estamos bajo una pandemia que se ha generalizado y que ha llegado a todos los sectores, ha tocado está tocando los diferentes continentes, y que ahora nos ha tocado a nosotros. Mientras estuvimos en esto, estuvimos orando a nuestro Dios Todopoderoso, pidiéndole al Señor el favor que nos hablara. Sabemos que yo no voy a hablar de lo que está pasando de esta pandemia del COVID. Yo no voy a hablar de esto. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas personas calificadas y cualificadas para hacerlo mejor, mucho mejor que yo. Pero sí quisiera yo hoy exponer una de las cosas que Dios habló a mi vida, y yo creo que todo esto no es más que un avance de un reino caído, no es más que una de las primeras manifestaciones de este reino a nivel global. Y quiero compartir hoy precisamente bajo el tema: la ley de vida en Cristo Jesús me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Y para ello yo quiero ir rápidamente a aquellos que están en sus hogares, aquellos que nos están viendo. Si no tiene una Biblia a mano, corra y busque una Biblia. Corre y busque la palabra de Dios, que no retorna vacía, sino que hace el efecto por lo cual es enviada. Yo quiero que busque una Biblia que pueda establecer, porque yo no quiero hablar
de lo que Dios simplemente le ha puesto a una persona en el corazón, sino de lo que dice la palabra de Dios. Realmente el fundamento de la palabra de Dios con relación a este reino caído. Y por eso necesito que tengan Biblia a mano, que puedan aprovechar el tiempo, que en su casa escudriñen, que puedan revisar, que podamos nosotros una vez más como volver a chequear, a ver cada uno de esos pasajes. Y para ello me gustaría que podamos ir a Romanos capítulo 8, verso 1, y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del glorioso Espíritu Santo. Viendo ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley de vida en Cristo me ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Hoy quiero compartir un poco sobre esas leyes. Hemos hablado, hemos compartido, y aquellos hermanos que saben allá, hemos estado compartiendo sobre los 7 reinos caídos, que es parte de los libros que he estado escribiendo y es que he estado compartiendo. Pero Dios me mostró algo con relación a lo que estamos viviendo en esta ola actual, y es que esta es una de las manifestaciones más tremendas de la muerte, y que vemos nosotros que al diablo lo vamos a vencer a través de la sangre de Cristo, lo vamos a vencer a través de reprenderlo, lo vamos a vencer con las armas espirituales y no carnales que son poderosas en Dios para destrucción de esas fortalezas, de esos argumentos, de todas sus altimañas, de todas sus maquinaciones. Vemos nosotros que a la maldad la vamos a vencer con el bien. Vemos nosotros que otro de los reinos caídos que nosotros vemos como la iniquidad va a ser vencida a través de la palabra, del poder de la palabra, y de nosotros reprender y echar fuera toda obra y hacer morir toda obra de la carne. Pero la muerte, que se ha hablado tan poco, que la gente desconoce, que la gente tiene tanto temor, que realmente ha infundido un temor, y hoy lo vamos a ver por los pasajes que vamos a estar compartiendo sobre la tierra, no es vencida precisamente con esas armas que son armas espirituales, sino que aquí habla de leyes, la ley de vida. Y hoy queremos nosotros compartir sobre ello para buscar una salida a todo esto que está aconteciendo a nivel mundial. De manera tal que nosotros nos preguntamos primeramente, ¿qué es la muerte? Nosotros sabemos que biológicamente las personas piensan que la muerte es simplemente, como dice algunas definiciones de algunos diccionarios, la muerte es un cese de vida. La muerte es una paralización de toda movilidad. También otros piensan que es simplemente la aniquilación del ser. Otros dicen que la muerte es precisamente un estado que tenemos nosotros que vivir y cumplir, que se representa con una raya, la rayita que nosotros vemos en nuestra vida, porque dice que es una pequeña raya, porque prontamente nacemos y pronto morimos. Dice el libro de Santiago que nuestra vida es como una neblina que prontamente aparece y prontamente se va. Otros escritores y otros pensadores han hablado de la muerte y han dicho que ella simplemente es un soplo que se va, y que tenemos nosotros que aprovechar la vida, puesto que la vida específicamente es aquella que nos introduce a la muerte. Todos esos pensamientos que se han gestado, que la gente conoce y otros que la gente desconoce, son pensamientos que el hombre ha generado. Pero ¿qué dice la palabra de Dios con relación a la muerte? ¿Qué dice las escrituras con relación a lo que es la muerte? Y hoy nosotros queremos compartir un poco de esto, y a cada uno de los hermanos que nos están viendo y aquellos que nos van a ver a través del internet, pues van a apreciar qué dice las escrituras con relación a esto. Lo primero es que la muerte es un reino caído. Hoy no vamos a poder hablar cuándo cayó, pero sí puedo decir que así como cayó la maldad, que fue antes que el diablo, así como cayó el diablo, porque Dios no creó al diablo, Dios no creó a la maldad, Dios no creó a la muerte, no, sino que son reinos caídos. Y es el primero de los reinos, uno de los primeros que cayó conforme a la primera mención. De manera tal que la muerte, cuando cae, tenía un reino establecido. Si nosotros vemos en las escrituras, me gustaría que podamos ir al libro de Romanos 5:14, dice: no obstante, el reino de la muerte, desde Adán hasta Moisés, reinó la muerte acá. La muerte entró a través del pecado.
Por eso cuando Santiago habla que primero viene la seducción, después de la seducción viene la atracción, después de la atracción viene la concepción, la gente concibe, y después dice que viene la consumación y que la consumación trae consigo muerte. La muerte entra en nuestra esfera a través del pecado, y dice la palabra que cuando entró, dice que entró y vino para reinar. Dice aquí, dice claramente en Romanos 5:14, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir, el postrer Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los que por mucho por la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre Jesucristo. Y con el don sucede como en el caso de aquel que uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión, versículo 17 del capítulo 5 de Romanos, si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí vemos que dice que reinó. Aquí vemos la muerte como un personaje. Nosotros vamos a buscar ahorita ese pasaje, pero la Biblia dice que es un personaje. En 1 de Corintios capítulo 15, en su verso 26, dice la palabra que el postrer enemigo que va a ser muerto, que va a ser destruido, que va a ser aniquilado, que va a ser desbaratado, es la muerte. Aún en el milenio, dice la palabra de Dios, ya cuando el diablo está atado, cuando ya las operaciones de la maldad también están aniquiladas, vemos nosotros que la muerte sigue operando bíblicamente en el libro de Apocalipsis. Pero cuando entendemos esto, entendemos que es un enemigo. Por eso no podemos decir nosotros que la muerte es nuestra amiga. Sino que hay personas que dicen, no, porque nosotros somos hijos de la muerte. No porque yo nací para morir. Porque un día yo tengo que abrazarme a ella, porque un día yo tengo que vivir con ella, porque un día esto, porque un día aquello. La muerte trabaja con gestores de muerte, y hoy vamos a ver esto por la palabra de Dios. Y yo quiero que podamos entender que la muerte no es simplemente un estado, como las personas lo han pensado, sino que es un personaje. Así como el diablo es un personaje, es un reino caído, así ella también es un personaje que es parte del reino de las tinieblas. De manera tal que lo primero que vemos es que ella tiene la capacidad, por previo permiso de nuestro Dios Todopoderoso, de desarmar al hombre. El hombre es un ser tripartito, o sea que no somos espíritu, alma y cuerpo. O sea, dice la palabra en 1 Tesalonicenses capítulo 5, en el versículo 23 específicamente, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. La muerte tiene la capacidad de separar, de dividir al hombre en esas tres facultades que nosotros vemos aquí. ¿Cómo así? Vemos nosotros que la intuición, la comunión y la conciencia están en el espíritu. Entendemos que la mente, las emociones y la voluntad están en el alma. Y nosotros sabemos que en el cuerpo está la carne, la sangre y los huesos. Entonces, cuando entendemos esto, entendemos que a esto es lo que la palabra de Dios le llama en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, el ser. El ser es lo que le llama la palabra, y todo vuestro ser. O sea, en otras palabras que nosotros entendemos es que el hombre no es un ser corporal con un alma y un espíritu. No, el hombre es un ser espiritual con un alma y un cuerpo. De manera tal que cuando entendemos esto, entendemos de que ella tiene la facultad de dividir. Pero en el libro de Eclesiastés capítulo 12, específicamente en su verso 7, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice la palabra, y el polvo vuelva al polvo, y el espíritu que Dios dio vuelva a Dios. Ahí es cuando la muerte realmente llega a una persona y lo desarma. Hay 4 postulados que son fundamentales entender con relación a la muerte. Hoy en día estamos viendo
miles y miles de personas que están muriendo, miles y miles de personas que están pasando por este proceso, que la muerte le ha llegado, que la muerte lo ha visitado, que la muerte ha llegado allí con su aguildaja, que la muerte ha llegado allí para llevarlo, para conducirlo, pastorearlo hacia el Seol. Pero ahorita vamos a hablar claramente este pasaje para que lo puedan tener y compartir con otras personas. El primer postulado que nosotros vemos con relación a la muerte está en aquellos que piensan y creen en la aniquilación total del ser. Piensa que cuando, por eso dice, vive tu vida, mira que se va, no vuelve, el que se murió fue el muerto al hoyo. Cuando hablamos de eso, son aquellas personas que piensan que simplemente todo termina ahí, cuando ella llegó y desarmó al hombre. Y le llaman la aniquilación del alma. O sea que si esa persona pues murió, ya dejó de ser. No tienen los parámetros espirituales de lo que va a ser esa persona, dónde vaya a morar la parte que es la parte almática y la parte espiritual. Todo esto es porque el hombre desconoce que la verdadera guerra, el verdadero pleito que existe en el mundo es precisamente por la salvación eterna del alma. El asunto de dónde va el alma. El segundo postulado que nosotros vemos en el mundo, en las creencias que tienen las personas con relación a la muerte, es la reencarnación. Los de la nueva era, que ni es nueva, ni era, ni será, pues hablan de la reencarnación y dicen que nosotros pues vamos transicionando a través de ciclos y nosotros vamos siendo transicionados en una forma a otra, de una forma a otra, pero en unos ciclos interminables, o sea que no jamás terminarán, sino que la persona nació hace miles de años y miles de años y miles de años y va a seguir transicionando de forma a forma hasta que llegue a ser un ser superior. Este es un postulado que tanto, como le decía, la nueva era como los hindú creen profundamente y que no tiene ningún asidero escritural, ningún asidero espiritual que lo avale. Número 3. El tercer postulado es el postulado que nosotros vemos en las escrituras, de que también hay muchas personas que piensan sobre el alma que duerme, el dormir del alma. O sea, donde llega la muerte, pues lo que hace es que pone a dormir el alma, pone a dormir las mentes, las emociones y la voluntad. De manera tal que la persona dicen está durmiendo. Vemos nosotros pasajes en las escrituras que me gustaría que aquellas personas que están tomando nota lo puedan buscar en sus hogares. En Mateo capítulo 27, versículo 52, dice la palabra que cuando Jesús resucitó, aquellos que habían dormido pues también se levantaron, y muchos santos de los que durmieron se levantaron y fueron a la santa ciudad, o sea que resucitaron juntamente con él. Primera de Corintios, en el capítulo 15, específicamente de Primera de Corintios capítulo 15, en su verso 20, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Ese es el postulado de aquellos que durmieron. Dice que Cristo fue la primicia de aquellos que durmieron. ¿Por qué? Porque está hablando de aquellos que tienen un estado específicamente de descanso. Dormir, en el original ahí lo que estaba hablando era de descanso, de paz. Por eso nosotros vemos que en muchos lugares dicen rest in peace. Entonces lo que dicen descansa en paz. Pero lo que estamos viendo es ese postulado conforme enseña Primera de Corintios capítulo 15 verso 20. En Primera de Corintios, en su versículo 51, cuando dice la palabra específicamente hablando antes del arrebatamiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, que se va a efectuar pronto, dice aquí: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Ahí está hablando de un postulado de que hay personas que no todos van a dormir, sino que todos, dice la palabra, no van a pasar por ese proceso. Va a haber personas que a la venida de nuestro Señor Jesucristo vamos a estar vivos si Dios nos lo permite. Asimismo, vemos el cuarto postulado. El cuarto postulado es un postulado todavía mucho más profundo en las escrituras cuando usted estudia tanto el hebreo como el griego. Y es aquel que nos habla a nosotros de una separación.
de la separación del cuerpo que queda en la tierra, como vimos ahorita en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que el polvo vuelva al polvo, pero dice que el espíritu que Dios dio vuelva a Dios. Pero entonces queda la otra parte intangible, que es el alma, y es de lo que hemos estado hablando, por lo cual está luchando el reino de las tinieblas para saber dónde va a quedar el destino eterno del alma, si en el cielo o en el infierno. De manera tal que la palabra de Dios sí enseña y habla de la vida eterna. La palabra de Dios sí enseña y habla de que existe esta separación también, y que esas almas son tomadas, aquellas vidas, dice la palabra que aquellas vidas que conocieron a Cristo como Señor y Salvador, esas vidas van a ser tomadas y van a ser llevadas al cielo. O aquellas personas que no recibieron a Cristo como Señor y Salvador, que es el único camino, la única verdad y la única vida, pues van a pasar al infierno. ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos nosotros pasando? ¿Qué tiene que ver todo esto con lo que estamos viviendo en la actualidad, en la verdad presente, en la hora presente? ¿Qué tiene que ver esto que estamos compartiendo nosotros? Tiene que ver que hay un gran alto desconocimiento escritural de muchas personas con relación a este reino que se está moviendo, que se está paseando, que la Biblia dice que para los posteriores tiempos específicamente se iba a estar manifestando en la tierra. Por eso nosotros tenemos que compartir y ver lo que dice la palabra de Dios con relación a esto. Hay una palabra que estuve estudiando y es la palabra en griego que significa koimeterion. Koimeterion no es más que una palabra griega que era alojamiento para los extranjeros. Y de ahí es que aparece la palabra inglesa cementerio. La palabra cementerio es una palabra inglesa. Entonces, a la traducción lo que está hablando es que precisamente nosotros somos peregrinos y extranjeros en esta tierra, y que ciertamente el cuerpo queda aquí en esta tierra, el polvo queda en esta tierra, pero nuestro espíritu y nuestra alma, aleluya, se va con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es a lo que el Señor le llama la vida eterna. Por eso el Señor siempre, cada vez que nos enviaba a compartir las buenas nuevas, dice: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Esa vida, esa parte motriz, esa parte maravillosa que Dios nos ha dado, el alma es aquí reciclada, renovada, aleluya, y somos llevados al cielo. Ahora bien, cuando entendemos esto, entendemos que el reino de la tiniebla tiene un plan. Y ese plan se está manifestando en la tierra. Ese plan está caminando a una manera vertiginosa en la tierra. Y nosotros vemos esto, y cuando entendemos esto y lo que conocemos en las Escrituras, tenemos que enseñar realmente lo que está pasando en el mundo espiritual a las personas. De manera tal que lo que vamos a ver que el COVID, el ébola, y todos los tipos de muerte que nosotros hemos estado viendo, que llevan a la persona a la muerte, simplemente son armas que utiliza la muerte para atacar a sus víctimas. La palabra de Dios dice que ella usa armas. ¿Dónde dice la palabra de Dios que la muerte usa armas? Salmo capítulo 7, por favor, me gustaría que me puedan acompañar a las Escrituras. Quiero dejar todo esto conforme. Salmo 7, versículo 13, dice la palabra de Dios de la siguiente manera: asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. La muerte utiliza armas. La muerte utiliza armas para ir destruyendo al ser. Hablamos de que el ser es espíritu, alma y cuerpo. Y en el caso de Pablo, en 2 de Corintios capítulo 12, donde dice: porque un aguijón enviado directamente desde Satanás, dice que ese aguijón lo que hacía era inoculaba un veneno. Ese veneno, cuando nosotros vemos, era un veneno que creaba una piquiña, y esa piquiña lo que iba a hacer era ir paralizando poco a poco a sus víctimas, de manera tal que las personas que han sido inoculadas, envenenadas, vemos que han sido envenenadas en 3 áreas fundamentales. Hemos hablado nosotros de que
Ese veneno pues trabaja a nivel de cardiopatía, a nivel de la sangre, hemopatía y también a nivel neuropático. O sea que lo que hace es que destruye, aniquila a las personas de esa manera. Hoy quisiera avanzar para que podamos ver 3 cosas antes de nosotros continuar con este estudio. Esas armas que ella utiliza es precisamente para paralizar al hombre. Y la Biblia dice que ella tiene un valle. La Biblia habla en el Salmo 23, verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque la muerte es precisamente una pastora. Hay personas que me dijeron: ¿cómo así que la muerte es una pastora? Sí, la muerte es una pastora. En el Salmo 49, en el libro de los Salmos, en el Salmo 49, versículo 14, dice la palabra de Dios: como a rebaño son conducidos al Seol, la muerte lo pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Lo que hace la muerte, así como el verdadero pastor lleva al rebaño a lugares de delicado pasto, la muerte, que es una imitadora y que trabaja juntamente con el diablo, lleva precisamente las almas al Seol, dice la palabra, y ella lo conduce al Seol. Lo único que el pastor tiene un cayado y la muerte lo que usa una aguildaja. Ella corta cabeza. Entonces nosotros vemos algo tremendo e interesante aquí en las Escrituras. Dice la palabra que ella lo pastoreará. Ojo aquí, con característica femenina este ser con característica femenina, un ser espiritual con característica femenina, dice que pastorea, dice que conduce, dice que lleva y utiliza gestores de muerte para que la gente se enrede en ella. De manera tal que la palabra de Dios enseña que ella lo lleva a cámaras, lo lleva a lugares, va llevando a la persona de una manera tal, como le dije, a través de ese veneno que está inoculado en su ser, le va matando las esperanzas, le va matando la fe, le va matando todo lo que tiene que ver con el ánimo, le va matando todo lo que tiene que ver con las emociones, donde las personas comienzan muchas veces a desear la muerte, y entonces ella envía a esos gestores, y esos gestores comienzan a trabajar en esa persona hasta que ella llega y corta el lazo que existe entre la vida y la existencia. De manera tal que la palabra de Dios dice que ella usa lazo. En el Salmo 18, en su versículo 4 y verso 5, dice que ella usa un lazo. Cuando vemos nosotros, dice la palabra que no solamente ese lazo es para atarlo y amarrar a las personas, sino para llevarlo a morada, conforme enseña Job capítulo 38, versículo 17. Quisiera que podamos entender de que ella ataca por sorpresa. Es lo que estamos viendo hoy en día en nuestras naciones. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, Salmo 55, 15, que la muerte le sorprenda, desciendan vivo al Seol, porque hay maldades en su morada en medio de ellos. Quiero que podamos entender que hay una salida a todo esto. Muchas personas han estado llamando: pastor, ¿y qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial? ¿Qué es lo que está aconteciendo a nivel mundial? Yo sé que vamos a compartir otro pasaje y que vamos a ver varias cosas con relación a la muerte, pero nosotros vemos algo tremendo e interesante, y es que ella ahora mismo está desatando 2 cosas en el mundo, y quiero que todos los hermanos que van a estar en su casa estudiando, todos los hermanos que van a estar trabajando con esto, lo entiendan y lo reconozcan. Número 1, que Hebreos capítulo 2, si lo tienen, puede glorificar a Dios en sus hogares. Dice la palabra, Hebreos 2. Voy a leer el verso 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre de ella. Cuando vemos esto, entendemos de que ella ha traído temor. En nuestras calles, en las naciones de hoy en día, hay un temor, un miedo, un pavor realmente a la muerte. Pero la palabra de Dios enseña que esa muerte va a ser destruida, va a ser acabada, va a ser aniquilada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Quisiera terminar simplemente con una de las salidas que hoy vamos a dar. En el próximo estudio voy a dar varias salidas para que podamos estar confiados.
para que podamos entender de que nosotros no somos hijos de la muerte, sino hijos de la vida, para que podamos entender de que vamos más allá de donde estamos hoy, que simplemente todo esto es para que el nombre de Dios sea glorificado. Y ustedes me dirán, ¿cómo así? Sí, hay una gran salida con relación a todo esto. Y la salida es nuestro Señor Jesucristo a través de su ley. La Biblia dice que la ley de vida en Cristo Jesús nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entendemos esto porque la única tumba vacía que existe en el universo es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. No está llena. Todas las religiones, todos sus líderes, todas sus tumbas están llenas, pero el único que venció la muerte es nuestro Señor Jesucristo. El único que la derrotó, el único que acabó con ella, el único que no solamente la derrotó, la tumbó, la aplastó, es nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nosotros vemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que es el verso que quiero dejarte por hoy, Apocalipsis capítulo 1, específicamente en su verso 18, dice la palabra de la siguiente manera: cuando le vi, verso 17, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas. Hoy quiero decirte, iglesia, no temas, no temas, no temas, porque yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y he aquí que vivo por los siglos de los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Dios Todopoderoso, el Rey de Reyes, el Príncipe de Paz, nuestro Señor Jesucristo nos dice, no temas, porque el verdadero amor echa fuera todo temor. Amigo que me está escuchando, si has pensado que eres hijo de la muerte, si has pensado que no hay solución para todo esto, si has pensado que no hay una escapatoria a todo lo que está pasando en el mundo, quizás tú digas, yo estoy contagiado y veo este mensaje hoy, o no me he contagiado, pero no he recibido a Cristo como Señor y Salvador. Hoy es mañana de recibir a Cristo como Señor y Salvador. Dice la palabra, hoy es el día de salvación. La palabra de Dios enseña en Romanos capítulo 8, específicamente en Romanos capítulo 10, verso 8, dice, más cerca de ti, en tu boca, en tu corazón, está la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Él murió y se levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y todo aquel que confiesa el nombre del Señor será salvo. La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Oremos. Y si no has conocido a Cristo como Señor, repite conmigo esta palabra. Buen Dios y Padre Celestial, te doy gracias por esta preciosa y hermosa mañana. Creo de todo corazón que tu palabra no retorna vacía, sino que ha hecho un efecto en mi vida. Y te pido, oh Dios Todopoderoso, que seas tú que obre en todo mi ser. Reconozco que soy pecador y reconozco que te he fallado, pero también sé que Cristo Jesús murió por mí para limpiar y perdonar todos y cada uno de mis pecados. Te pido, oh Dios Todopoderoso, que entre a mi vida, entre a mi corazón y me salve. Favores que te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén, Jesús. Gloria a Dios. Bendigo tu vida, bendigo tu alma, y a cada uno de nosotros y a cada una de las personas que nos está viendo, lo bendigo con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que fue expuesta en los dinteles cuando pasó el destructor, también hoy es puesta sobre tu vida y sobre tu hogar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.